Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas a su clase de Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el poder legislativo, uno de estos tres poderes de la Unión. Denme un segundito para empezar a compartir pantalla nada más, por favor. Ok, estamos viendo en pantalla precisamente este tema de el poder legislativo, lo que les decía que va a ser la clase de hoy. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Pues que al finalizar este tema, ustedes puedan hacer un razonamiento e identificar y analizar las funciones, la estructura y los procedimientos del poder legislativo. Todo ello en el marco del derecho constitucional, que recuerden que es su asignatura, este es el subtema prácticamente de este tema, de esta materia, mejor dicho, y que a partir de ello puedan ustedes tener una perspectiva del impacto en la elaboración de leyes y el funcionamiento democrático de nuestro país. Entonces, dicho esto, vamos a ver ahí qué es lo que vamos a ver en el contenido y comenzamos con la definición. ¿Qué es el poder legislativo? Pues es una de las tres ramas en las que se subdivide el poder del Estado. Y este es el encargado de la creación, modificación y la derogación de las leyes. ¿Y por qué es importante? Pues es muy importante para el funcionamiento del Estado de Derecho, es decir, que existe un sistema de pesos y contrapesos, y también para la democracia, porque recordemos que a través de esta Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se ejerce la democracia, pues nosotros somos quienes ponen a estos representantes de las personas en esos puestos, ¿verdad? Entonces, dicho esto, eh, volvemos a tomar lo que es la definición. La definición del poder legislativo es precisamente que es una de estas tres ramas del poder del Estado que se va a encargar de la creación, modificación y la derogación de leyes. Quedémonos con esa definición para efectos de la clase. Y por último, no me gustaría pasar inadvertido que el poder legislativo entonces es muy importante en cualquier sistema democrático, ya que va a representar la voluntad de las personas a través de los representantes electos. Es el órgano encargado de elaborar y de aprobar las leyes que rigen la vida en la sociedad. La importancia va a radicar en la capacidad de garantizar el equilibrio de los poderes, evitando la concentración del poder en una sola institución o en una sola persona y de esta manera evitar que el poder del Estado sea arbitrario. Ahí estamos viendo que precisamente es el órgano encargado de elaborar y aprobar las leyes que rigen la vida en sociedad. Ok, vamos a ver cómo se compone el poder legislativo. Vamos a ver primero que se conforma de una manera bicameral. ¿A qué se refiere? Atendamos a la etimología de la palabra, es decir, ¿qué quiere decir la palabra bicameral? Se divide de una conjunción de dos palabras. Bi, que es dos, y cameralismo, que son cámaras. ¿Por qué en dos cámaras? Porque es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Hay otros estados, cuando hablo de estados me refiero a entes, países en el derecho internacional que se manejan a través de una sola cámara, que a esto se le conoce como unicameralismo. Esto es importante para que lo conozcan en un análisis de derecho comparado. ¿Qué es el derecho comparado? El que se compara con otros países o otros estados
entendiendo la palabra estados como países en el ámbito internacional. Entonces, el poder legislativo puede ser bicameral, como en muchos países, como lo es en nuestro país, donde existe una cámara alta, que es el Senado, y una cámara baja, que es la de diputados o sus representantes. Este sistema busca un equilibrio, permitiendo que las leyes sean revisadas desde dos perspectivas diferentes. Por otro lado, algunos países optan por un sistema unicameral, más simple y directo. Es interesante que ustedes conozcan estos y cómo se adaptan los sistemas a las necesidades de cada país para que entendamos que debemos tener una perspectiva amplia, una visión amplia de cómo funcionan los gobiernos en diferentes entidades estatales. Sobre las funciones del poder legislativo, pues la primera y más importante consideramos que es el proceso de creación de leyes. Eh, por otro lado, también se encuentra entre sus funciones la fiscalización, que es la supervisión de la administración pública, la representación, que es la voz del pueblo en el gobierno, el debate, que va a ser precisamente la discusión y deliberación de políticas públicas. Entonces, entendamos que este es el proceso legislativo muy resumido y vamos a darnos cuenta entonces que el poder legislativo no solamente crea leyes, sino que también tiene una función crucial de fiscalización, supervisando que el Ejecutivo cumpla con sus deberes de una manera adecuada y transparente. La representación, entonces, es otro pilar, ya que los legisladores vienen a ser la voz del pueblo. ¿Dentro de qué? Dentro del gobierno. Además, el debate y deliberación en el seno del legislativo van a permitir un examen crítico y diverso de las políticas públicas, asegurando que se consideren múltiples perspectivas antes de tomar una decisión. Analicen por favor lo que ven en pantalla. Muy bien. Ahora, una vez revisada esa situación, vamos a checar que para que el Poder Legislativo lleve a cabo todo ese procedimiento, necesita una serie de pasos. Primero sería el tema de la propuesta de ley, que es cuando hay una iniciativa legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una de las partes propone que se analice una determinada norma, que pretenden que se analice una norma para determinar si puede o no ser aprobada la misma. Entonces la propuesta de ley y luego sigue una discusión en las comisiones. ¿Cómo se da esta discusión? Cámara de Diputados propone, Cámara de Legisladores revisa. Por eso es Cámara Alta y Cámara Baja. Luego los senadores regresan a diputados una vez aprobada o desechada y una vez hecho este tema, ya se puede promulgar la ley. Es precisamente el punto número dos, la discusión en las comisiones. Primero hay una discusión y luego posteriormente una votación. Y al final se termina con el paso de la sanción y la promulgación. ¿Qué es la sanción y la promulgación? Es la aprobación final y la promulgación es cuando se establece esta ley en el Diario Oficial de la Federación y ahí mismo se establece también su entrada en vigor. Entonces, el proceso legislativo va a iniciar con una propuesta de ley que puede provenir de los propios legisladores o del Ejecutivo o en algunos casos incluso de la iniciativa popular.
Luego esa propuesta va a pasar a las comisiones, donde se va a estudiar y se va a elaborar un dictamen. Este dictamen se debate en el pleno de la Cámara correspondiente, donde los legisladores van a discutir y van a votar. Si es aprobado, va a pasar a la otra Cámara, en los casos bicamerales como es en nuestro país, y finalmente se va a sancionar y promulgar adquiriendo fuerza de ley. Sobre la división de poderes y el control de constitucionalidad. Vamos a ver en pantalla un pequeño cuadro. Analícenlo, por favor. En este cuadro vemos cuestiones muy importantes. Vemos, por ejemplo, el tema del equilibrio de los poderes o la división de poderes, que busca prevenir la concentración del poder en una sola persona, como un absolutarismo. ¿Por qué es importante? Pues para evitar abusos, para evitar arbitrariedades y sobre todo para evitar la concentración del poder. En algunos países hay algo que se conoce como corte constitucional, que busca un rol en la supervisión legislativa. Es lo que vemos en la parte izquierda inferior. Y por último, el control de constitucionalidad como una garantía de conformidad con la Constitución del lado derecho. Entonces, de esto podemos decir que el principio de división de poderes es muy importante para evitar abusos y la concentración de poder en una sola entidad. El poder legislativo debe operar dentro del marco constitucional y el control constitucional, asegurando que sus leyes no vulneren entonces principios de la misma Constitución. Por eso la Corte Constitucional o su equivalente en cada país va a jugar un rol importante en este aspecto, pues ella se va a encargar de revisar y anular si se encuentran en conflicto con la Constitución. En nuestro caso, ¿cuál es la Corte? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo, es importante conocerlas. ¿Por qué? Porque recordemos que todos los tres poderes tienen una relación entre sí, están conectados unos con otros, pero a final de cuentas hay una separación, es decir, están conectados en el aspecto de que uno necesita del otro para que todo el engranaje funcione, pero hay una separación porque precisamente cada uno tiene su rol fundamental. Denme un segundito, por favor. Ok, entonces podemos ver en pantalla que la relación entre el legislativo y el ejecutivo puede tener dos aristas, como puede ser de colaboración, puede ser de conflicto. Mientras que la colaboración es esencial para la implementación efectiva de políticas públicas, el conflicto puede surgir cuando hay diferencias en las prioridades y también en los enfoques. Entonces, de esto decimos que la relación entre el ejecutivo y el legislativo tiene la vertiente de la colaboración o la del conflicto. ¿Qué se hace en este aspecto? Pues vamos a ver que el control político ejercido por el legislativo es un mecanismo importante para mantener la transparencia y la responsabilidad del ejecutivo. Analizar ejemplos históricos de esta dinámica nos permite comprender mejor su complejidad y relevancia y dónde podemos ver estos ejemplos en la misma historia, en el mismo país, viendo cómo se manejaba el legislativo con el ejecutivo en turno. Y podemos ver ahí tres corrientes políticas, que es los partidos que han gobernado estos últimos años, que son PRI, PAN y Morena en el último caso. Ahí podemos ver el análisis que se hace entre estos dos poderes y vamos a comprender un poquito mejor este tema. ¿Qué desafíos y reformas tiene el poder legislativo? Considero que entre los actuales
Está el tema de la corrupción, la ineficiencia y la falta de representatividad. Está el tema de que faltan reformas y el tema de la participación ciudadana, como el incremento de la participación y la transparencia, que es lo que hace falta en un Estado democrático de derecho. En sí, el poder legislativo va a enfrentar numerosos desafíos, como los que mencioné: corrupción, ineficiencia, falta de representatividad. Estos problemas requieren reformas profundas para mejorar su funcionamiento y aumentar la confianza pública. Propuestas como la transparencia en los procesos legislativos, la mejora en mecanismos de participación ciudadana, las medidas anticorrupción, todo esto es importante para fortalecer esta institución. Y la participación activa de la ciudadanía en estos procesos puede ser un factor clave para impulsar las reformas. Ahí podemos ver en pantalla precisamente lo que mencionamos sobre estos desafíos. Yo considero entre los más importantes la corrupción, la ineficiencia y la falta de representatividad. Para ir cerrando el día de hoy, vamos a hablar de los puntos claves. ¿Qué vimos de puntos claves? Pues primero, la importancia del poder legislativo. ¿Qué rol tiene en la democracia y en el Estado de Derecho? Vimos también las reflexiones sobre la evolución y la adaptación, o más bien los desafíos a los que tiene que enfrentarse. Y decimos que para concluir, vimos la importancia del poder legislativo, la composición y las funciones, el proceso legislativo, la relación del poder ejecutivo y los desafíos que enfrenta. El poder ejecutivo con el legislativo, bien, ¿verdad? El poder legislativo, entonces, podemos decir que es uno de los más importantes para la democracia y el Estado de Derecho, asegurando que la voz del pueblo se traduzca en qué, en esa creación de leyes que sean justas y efectivas, mirando hacia el futuro. Es importante que esta institución vaya evolucionando con el paso del tiempo y se adapte a los nuevos desafíos, manteniendo siempre su compromiso con la transparencia, la representatividad y también la justicia. Con eso concluimos y yo les recuerdo que a pesar de que no tuvimos esta oportunidad de reunirnos por un problema técnico, estoy a sus órdenes para cualquier duda o situación que se les llegue a presentar. Pueden consultarme por medio de la plataforma y nosotros estamos en constante revisión de la misma para poder atender todas sus inquietudes. Entonces, por último, vamos a hablar de la actividad que van a tener que realizar el día de hoy. Este va a ser un cuestionario, si no me equivoco, es el cuestionario número 3 y la estructura es la misma. Es un cuestionario que consta de 10 preguntas con una respuesta de opción múltiple que abarcan los temas claves del curso. ¿Cuánto tiempo van a tener? Van a tener un tiempo límite de 1 hora para completar el cuestionario, contándose esta hora una vez que se inicie con el proceso de respuesta. ¿Cuántos intentos van a tener? Van a disponer de 2 intentos para completar este cuestionario. Si ustedes contestan en 2 ocasiones, se va a considerar la calificación más alta de los 2 intentos que tuvieron como la calificación oficial para esta actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la primera sacaron 9 y en la segunda 8, por obvias razones la que se va a tomar en cuenta es la primera. La importancia de la evaluación es grande. ¿Por qué? Porque este cuestionario se va a ponderar como una actividad dentro de la evaluación que genera su curso. Entonces, por favor, no lo dejen pasar, no lo dejen como algo sencillo porque sí tiene un impacto en su calificación. Y sobre la fecha límite va a ser el día 20 de octubre del año en curso a las 23:59. Asegúrense de completar el cuestionario antes de esta fecha porque si no, de otra manera no va a poder ser considerado dentro de su evaluación. Por último, me gustaría recordarles las cuestiones relativas a lo técnico. Les recomiendo que se aseguren de contar con una conexión a Internet estable antes de iniciar el cuestionario para evitar interrupciones y sobre todo evitar que se les cuente uno de sus 2 intentos que tienen para el examen. Revisen de manera cuidadosa sus respuestas antes de enviar cada intento para que así puedan maximizar su calificación.
Si optan en un determinado momento por realizar un segundo intento, analicen por favor los errores que cometieron en el primer intento para que de esta manera sea productivo y sí mejore su desempeño. Por último, ya les dije, si llegan a tener alguna duda o problema técnico durante la realización de este cuestionario, comuníquense de manera inmediata con su servidor para recibir asistencia. Esto lo hacen a través del botón de contacta a tu tutor y van a tener una respuesta lo más rápido y efectivo posible. Sin más que decir por el momento, yo les deseo que tengan un excelente día y nos vemos por aquí en la próxima semana. Muchas gracias.